Vamos a ver en esta unidad, vamos a estudiar y aprender polinomios. Vamos a iniciar en una primera parte que incluye las definiciones y características de polinomios y vamos a llegar a ver cuándo dos polinomios son iguales. Empezamos viendo, para acercarnos al concepto de polinomios, qué es una expresión algebraica, o en realidad lo vamos a recordar. Una expresión algebraica es una expresión donde hay coeficientes reales, coeficientes lo entendemos como números, e indeterminadas, que están representadas por letras, y se vinculan a través de las operaciones conocidas por nosotros hasta ahora. Ahora, en este concepto de expresión algebraica se incluyen 4 clasificaciones. La primera incluye las expresiones racionales y las irracionales. ¿Cuál es la diferencia? Que las indeterminadas, en el primer caso, fíjense, tenemos x e y, usamos dos indeterminadas, podría haber una o podría haber 10, no importa la cantidad. Las indeterminadas no están afectadas por la radicación, ¿sí? Aquí no hay indeterminadas que estén dentro de una raíz. En las irracionales, por el contrario, la indeterminada, en este caso hay una expresión con una sola indeterminada, que es x, está afectada por una raíz. Si recuerdan, esto tiene mucho que ver con la clasificación que ustedes hacían al estudiar ecuaciones. Dentro de las racionales, además, tenemos las enteras y las fraccionarias. En las enteras, la o las indeterminadas que estemos usando están solo afectadas por potencias de exponente natural o cero. Fíjense, aquí la x está al cuadrado, la y la x a la primera, y acá que no aparece aparentemente ninguna indeterminada, están elevadas a la cero. Después lo vamos a ver con más detalle. Y en las fraccionarias, la indeterminada o alguna de ellas está en el denominador. Si yo a la fraccionaria la quisiera escribir de otro modo, lo podría hacer en este ejemplo como 3x más 8y entre paréntesis multiplicado por x a la menos 2. Fíjense que ahí no cumpliría con la definición de entera, porque en las enteras necesitamos que sea exponente natural o cero, y acá en ese caso tendría elevado a la x a la menos 2, que no es un natural, es un entero. Vamos a ver nosotros este año solamente las expresiones enteras, ¿sí? Y además, este ejemplo tiene dos indeterminadas, la x y la y. Podría tener 20, podría tener la cantidad que yo necesite, pero nosotros vamos a estudiar solamente las expresiones algebraicas racionales enteras y con una sola indeterminada, ¿sí? Y en general vamos a llamarlas polinomios. Vamos a ver algunas definiciones, no son definiciones para memorizar, de ningún modo se pretende eso, sino que tenemos que conocer el vocabulario, porque después cuando hablemos de los polinomios tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. Primero vamos a aprender qué es un monomio. Un monomio, acá como yo leo esto que está en forma simbólica, pero van a ver que es mucho más simple, me dice que un monomio m de x es igual a por x a la n, donde a pertenece a los reales, x es una indeterminada y n pertenece a los números naturales con el cero. Recordemos que nosotros aprendimos que la n sin el cero son los naturales que comienzan a partir del 1, 1, 2, 3, y la n con el 0 arranca del 0, 0, 1, 2, pero atención porque el bachillerato internacional solamente usa la n
pero incluye también al 0. Esto después con la práctica lo vamos a ir aclarando un poquito más. Ahora, ¿qué me dice todo esto que está acá? Me dice que un monomio es un término formado por un número, que puede ser cualquier número real, una indeterminada, que yo acá la llamé X, pero se puede llamar Z, W, el nombre que deseen, elevada a una potencia que es natural. Por eso es una expresión entera. Cuando yo tengo muchos monomios vinculados por sumas y restas, tengo un polinomio. Fíjense, la definición también asusta, pero no es para tanto. Fíjense, acá tengo muchos monomios. Ahora vamos a ver ejemplos y van a ver que son más fáciles. Ahora, hay nombres que se les dan a los polinomios. Según la cantidad de términos que yo tenga. Si tuviese un solo término, como es este ejemplo que está acá, ax a la n, se llama monomio. Si tiene 2 términos, binomio. 3 términos, trinomio. 4 términos, cuatrinomio, y más de 4, polinomio. Pero nosotros a cualquiera lo vamos a llamar polinomio, ¿sí? Se sobreentiende. Hay algunos casos que vamos a ver después, algunas reglas para operar, que sí lo llamamos en particular binomio, trinomio, cuatrinomio, pero no está mal si a todos los llamamos polinomios. Vamos a seguir con las definiciones. Trabajemos con este polinomio, es un monomio, el nombre real es un monomio, pero lo vamos a llamar polinomio general. Fíjense que tiene, como dijimos antes, un número, un coeficiente que está multiplicado por una indeterminada, que la llamamos X, la podemos llamar de cualquier nombre, elevada a una potencia natural, en este caso 6. Cada una de estas partecitas del monomio recibe un nombre: el coeficiente, la indeterminada y el grado. La potencia a la que está elevada la indeterminada se le llama grado. Ahora, ¿qué pasa cuando en lugar de un monomio tengo un polinomio? Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Lo primero que tengo que ver es la cantidad de términos, y acá los separamos como separamos en términos una suma algebraica cualquiera, ¿sí? Entonces los términos son, en este caso, todos estos. ¿Cuáles serán los coeficientes? Lo mismo que antes, los coeficientes son todos los números que están multiplicando en la indeterminada, ¿sí? Entonces, todos estos son los coeficientes. Y vamos a hacer dos aclaraciones. Fíjense, aquí el 1 no estaba escrito, pero está, ¿sí? Si yo tengo menos x cuarta, estoy entendiendo que hay un 1, solo que ese 1 puede no escribirse. Y menos 6, yo acabo de decir que los coeficientes son los números que están multiplicando la indeterminada. Ustedes pueden pensar que acá no está la indeterminada, pero como dijimos antes, si yo la quisiese escribir, podría escribir menos 6 multiplicado por x a la 0, pero no tiene sentido. Por eso este también es un coeficiente. ¿Cuáles son las indeterminadas? Como lo dijimos antes, aquellos valores que como yo no conozco, están representados como una X. Nosotros vamos a usar el nombre de indeterminado de variable. Después vamos a ver cuál es la diferencia en detalle, ¿sí? Por el momento lo vamos a llamar como indeterminada. Después tenemos el grado del polinomio. Vamos aquí. En el ejemplo anterior dijimos que el grado es el exponente con que aparece la indeterminada. Cuando tengo un polinomio como este, yo tengo el grado, por ejemplo, del primer término es 6, del segundo término es 4. Pero ¿cuál es el grado del polinomio?
El grado del polinomio es el mayor exponente con que aparece la indeterminada. Fíjense, 6, 4, 3, 7, 0, acá está la x a la 0, 1 y 2. El mayor grado fue 7. Entonces, ese es el grado del polinomio. ¿Cuál es el término principal? Para ver el término principal, yo me fijo en el término que le da el grado. Entonces, como el grado es 7, miro este término. Y el coeficiente, el término principal es este, donde está la x que le da el grado. ¿Cuál es el coeficiente principal? De vuelta, miro el término que le da el grado y el coeficiente principal, en este caso, es más 5. Decimos directamente 5, ¿sí? Y finalmente, ¿cuál es el término independiente? El término independiente es el que tiene, el que está acompañando a la x a la 0, que dicho muy caseramente es el que no tiene x. En este caso es menos 6. Estos son todos nombres que no tenemos que acordarnos la definición, pero tenemos que recordar qué significa cada uno. Después vamos a hacer algunas pequeñas aclaraciones más a medida que avancemos. Vamos a ver en este ejemplo otra cuestión más. Fíjense, yo tengo este polinomio p de x, se dice así, p de x, que es igual a 5x sexta menos x cuarta y demás. Entonces lo primero que hago es mirar el grado del polinomio, 7. Para decir que está ordenado o si necesitamos ordenarlo, yo tengo que ordenar todos los términos según su grado a partir del que le da el grado al polinomio. Es decir, si yo tengo este polinomio de grado 7, tengo que ordenar todos los términos a partir de la potencia 7 para abajo. Fíjense cómo me queda. Es el mismo polinomio que antes, solo que ahora lo ordené. El de grado 7, el término de grado 7 es el primero porque es el mayor, es el que le da el grado. Después de 7, 6. ¿Hay con 6? Sí. Después de 6, 5. ¿Hay alguno de grado 5? No. Entonces no ponemos nada. Después de 5, 4. ¿Hay 4? Sí. Va acá. Fíjense que también incluye el signo, ¿sí? Después de 4, ¿hay 3? Sí. Después de 3, ¿hay 2? Sí. Después de 2, ¿hay x a la 1? Sí. Y el último que escribí es el término independiente. Y aquí me quedó ordenado. Siempre miro el grado del polinomio, ese es el primero que ubico, y de ahí voy ubicando todos los términos según el grado, de mayor a menor. Ahora, ¿estará completo? Entonces yo miro mi polinomio, siempre estoy trabajando con el mismo ejemplo. Y fíjense, ahora está de vuelta como estaba originalmente, ¿sí? Está desordenado. Pero cuando yo miro para ver si está completo, tengo que fijarme en los exponentes, de vuelta. El que le da el grado, 7. Y las potencias que teníamos son 7, 6, 5 no está, 4, 3, 2, 1, 0. Acá lo vemos mejor. 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces la pregunta es, ¿está completo? No. En este ejemplo no figura la x a la quinta. Entonces yo lo quiero completar. Ahora parece algo como inútil, pero después cuando empecemos a operar con polinomios van a ver que esto es necesario hacerlo. Lo quiero completar con x a la quinta, pero yo no puedo agregar x a la quinta porque si no le puedo sumar un x a la quinta porque sí, porque estaría cambiando el ejemplo o el ejercicio. Yo lo que puedo sumarle o restarle a una expresión es 0. Entonces lo que voy a hacer es sumarle la x a la quinta que yo necesito
pero multiplicada por 0. Fíjense que si yo hago esta cuenta, 0 por x quinta es 0. En definitiva, le sumé 0. Entonces no lo cambié. Cambié la escritura, pero no cambió el polinomio. Acá está completo. Y si me lo piden completo y ordenado, que me lo van a pedir, entonces yo tengo que juntar las dos acciones que hice antes. Ordenarlo, fíjense, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, pero además completarlo. Tengo el x a la quinta que no tenía antes. Y una última característica que puede tener los polinomios es si está normalizado o no. Para que un polinomio esté normalizado, el coeficiente principal tiene que ser 1. Estoy trabajando siempre con el mismo ejemplo, ¿sí? Fíjense, en el polinomio, el coeficiente principal es el número que acompaña a la x que le da el grado. Le daba, este es el término principal, acuérdense, grado 7, término principal, coeficiente principal 5. Para que un polinomio esté normalizado, este coeficiente debería ser 1. Entonces, como es 5, yo digo que este polinomio, p de x, no está normalizado. Vemos un ejemplo de uno que sí está normalizado. Este, q de x. Fíjense, ¿de qué grado es q de x? De grado 9. Este es el término principal. Acá hay un 1 que no estaba escrito, pero está. Entonces, este polinomio sí está normalizado porque su coeficiente principal es 1. Vamos a hacer un ejemplo. En esta tabla me dan una serie de expresiones algebraicas y yo tengo que primero decir si es polinomio o no. Si llegan a ser polinomios, entonces completo el resto de la tabla con el grado, el coeficiente principal, si está normalizado o no, si con el término independiente, si está completo y si está ordenado. Si no llega a ser un polinomio, nada de esto se responde. Entonces lo primero, a de x es un polinomio y yo miro que las indeterminadas están elevadas a las potencias naturales. No está elevada la x ni a una potencia negativa, ni fraccionaria, ni dentro de una raíz, ni un denominador, entonces sí es un polinomio. B de x también. C de x, y acá tengo un problema. La x, aunque está elevada a una potencia natural, también está dentro de una raíz. Y esto no puede suceder en un polinomio. Entonces no es un polinomio, entonces me olvido de completar el resto. D de x sí es un polinomio. La e de x, otra vez, acá la x aparece en el denominador. Entonces no es un polinomio. Como no lo es, no completo nada. Y sigo. Este sí es un polinomio, f de x. Ojo, porque la tentación es decir no es porque acá hay una raíz. Pero el número, el coeficiente que acompaña a la x, sí puede ser raíz de, por ejemplo, este caso 7, ¿sí? Menos raíz de 7. Lo que no puede suceder es que la indeterminada, como en c de x, esté dentro de una raíz. Pero acá sí, entonces sí es un polinomio. El siguiente también es un polinomio. Y el último no es un polinomio porque la indeterminada, aunque sea en un término, figura con elevada a un exponente negativo. Entonces no es un polinomio, entonces no completamos nada. Ahora vamos a ver el grado. Para el grado necesito ver el mayor exponente con que aparece la x. Fíjense, 2, 0, 8, grado 8. En este, 0, 3, 5. Grado 5. En d de x, 4, 3, 0. Grado 4. Es la mayor potencia con que aparece la indeterminada. En el f de x, 3, 5, 0. 5. En el g de x, 3. Y h no porque no es polinomio.
Ahora vamos a ver el coeficiente principal. Para ver el coeficiente principal, recordemos que coeficiente es número y el principal es el número que acompaña a la x que le da el grado. Si en a de x, si el grado es 8, yo tengo que mirar el término de grado 8, ¿sí? Y el coeficiente principal es el número que está acompañando a la x. Acá sería 1, no está escrito, pero está. Entonces el coeficiente principal es 1. En el b, el grado es 5. Este es el término principal. El coeficiente principal es el número que acompaña a la x. De vuelta, acá hay un 1 que no se escribe, pero está. Y ojo porque tenemos que considerar el signo. Entonces el coeficiente principal es menos 1. En el D es 7. En el F, grado 5, me fijo qué número está acompañando a la x de grado 5. Menos raíz cuadrada de 7. En el G, yo me fijo que es de grado 3. ¿Qué número está acompañando a x a la 3? 3 octavos. Ojo, porque suelen olvidarse del denominador. Pero piensen que yo 3x cubo sobre 8 lo podría escribir como 3 octavos por x cubo. Entonces, el coeficiente principal es 3 octavos. Ahora, una vez que vimos el coeficiente principal, vamos a decir si está normalizado. Acuérdense que para que un polinomio esté normalizado, su coeficiente principal tiene que ser 1. Entonces, en A sí está normalizado, B no porque el coeficiente principal es menos 1, D no porque el coeficiente principal es 7, F tampoco está y G tampoco está normalizado. Término independiente, acuérdense que es donde la x está elevada a la 0. Y dicho caseramente, es el número que no tiene x. En este caso es menos 5. Entonces, menos 5 en A, ojo que va con el signo, menos 9 en B, 5 en D, 4 en F, G un medio, y en H, perdón, en H no porque no es polinomio. Una cosita, fíjense que el término independiente, como cualquier otro, puede estar ubicado en cualquier lugar. Aclaro, porque siempre después aparece alguno que se confunde y cree que el término independiente siempre es el último. El término independiente es aquel que acompaña a la x elevada a la 0. Dicho caseramente, es el número que no tiene x, pero, o que yo no le veo la x, pero no necesariamente es o el primero o el último, ¿sí? Ahora, vamos a ver si está completo. Fíjense que acá lo más importante es que yo haga, además de saber si es polinomio o no, que yo identifique el grado. Porque con el grado, después, miro el término que le da el grado y saco el coeficiente principal. Según el coeficiente principal, digo si está normalizado o no. Y ahora, bueno, el término independiente es aparte, y ahora voy a decir si está completo y ordenado, que depende también del grado que yo haya visto. Si está completo, en A de x tienen que aparecer todas las potencias a partir de 8. Es decir, yo tendría que tener la x en este caso elevada a la 8, 7, 6, 5, 4, y fíjense que no está. Entonces, A de x no está completo. B de x tampoco. Yo tendría que tener 5, 4, 3. Y una cosa, siempre, como principio, porque puede haber alguna cuestión por ahí. Fíjense, si yo cuento los términos en B de x, si tengo a la quinta, el grado 5, si estuviese completa, completo yo tendría que tener la x elevado a la 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Tendría que tener acá 6 términos y tengo 3.
En a de x, como el grado es 8, si estuviese completo, yo tendría que tener x a la 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tendría 9 términos. ¿Sí? Y acá ya veo que me falta. Vamos a este. En este es de grado 4. Yo tendría que tener 5 términos y tengo 3. Ya sé que no está completo. En el F es de grado 5. Tendría que tener 6 términos y tengo 3. ¿Sí? Tampoco está completo. En el G de X es de grado 3. Tengo que tener 4 términos. 1, 2, 3, 4. Acá hay una posibilidad de que sí esté completo, pero por las dudas voy a revisar, a ver si están todas las potencias. A partir de la que le da el grado, 3. 3, 2, 1, 0, este está completo. Y después vamos a ver si está ordenado. Si están ordenados, yo tengo que tener la primera potencia la que le da el grado. Es decir, que si es de grado 8, yo tendría que tener por lo menos el primero de grado 8 y después para abajo. Entonces, en A de X no está ordenado. B de X tampoco está ordenado. Acuérdense que empiezo con X quinta, empiezo con la que le da el grado. Acá está al revés. Este no está ordenado. D de X, sí, 4, 3, 0 está ordenado. F de X, 3, 5, ya ahí no está ordenado. Y G de X, 3, 2, 1, 0 está ordenado. Fíjense que el G de X está completo y ordenado. Vamos a aprender ahora cuándo dos polinomios son iguales. Para que sean iguales, tienen que ser iguales los términos de igual grado, ¿sí? Tengo que comparar, fijarme que los dos polinomios sean del mismo grado y cada término del mismo grado tenga los mismos coeficientes y demás. Vamos a ver este primer ejemplo. ¿Sí? Yo voy a ir comparando término a término. Entonces, si acá tengo un x cubo, tengo que mirar en el otro término si hay un término de x, en el otro polinomio, si hay un término de x cubo con el mismo coeficiente. Y efectivamente lo hay. Después, 8x, tengo que mirar si está también en el otro. Pero resulta que en el de la derecha tengo menos 8x. Entonces ya ahí son distintos. Entonces digo que son distintos los polinomios. Vamos al ejemplo de abajo. Comparo el término cuadrado, que es donde la x figura al cuadrado, me voy a fijar si está en el otro polinomio. Y efectivamente son exactamente iguales, menos 5x cuadrado en los dos. El término lineal, que es donde la x aparece a la primera, 3x, 3x. Y el término de grado 7, que es menos 7x, menos x a la séptima, igual a menos x a la séptima. Como es exactamente igual, digo que los polinomios son iguales. Vamos al siguiente ejemplo. 8. Cuando miro en el polinomio de la derecha, no tengo un término independiente que sea 8, pero resulta que si miro bien, parecería que tiene dos términos independientes y tiene uno, lo que pasa es que está expresado de un modo distinto. 3 más 5, 8, entonces el término independiente es igual. Vamos a ver el término de grado 5. Menos 3x quinta, menos 3x quinta y menos x. Es exactamente igual, los polinomios son iguales. Vamos al último. 6x cubo, 6x cubo. 8x, 8x. 7, y otra vez como antes, en el polinomio de la derecha no tengo 7, pero fíjense que tengo menos 3 más 10, que esto es 7. Entonces es igual. Parecería que todo se cumple, pero en el segundo hay un término de más, no está en el primero. Entonces ya esto hace que los polinomios sean distintos. Vamos a hacer un ejercicio donde tengo que averiguar los valores, algunos valores que no tengo, para que los polinomios sean iguales. Antes verifiqué que fuesen iguales. Ahora me piden que averigüe
qué números tengo que poner en los lugares donde me faltan los coeficientes, donde yo no los tengo, para ver para asegurarme que estos polinomios sean iguales. Y el procedimiento es el mismo, tengo que comparar los términos de igual grado. Entonces voy a comparar, por ejemplo, primero puedo empezar por donde quiera. Este lo voy a hacer en orden para que lo vean. 8x cuadrado tiene que ser igual a cx cuadrado. Entonces, la c tiene que ser igual a 8. Ahora, comparo a x con 3x. ¿Sí? Voy comparando los términos que tienen el mismo grado. Entonces, también no hay mucha discusión. La a tiene que valer 3. Y me queda el término independiente. b tiene que ser igual a menos 1. Vamos con el siguiente ejemplo. Voy a comparar c de x con d de x para averiguar a y b y c. Entonces, empiezo de vuelta. Puedo empezar en el orden en que quiera y van a ver que en algún caso me conviene por facilidad o por necesidad alterar el orden. Pero acá puedo empezar perfectamente por el término cuadrado, por el primero que aparece, ¿sí? Entonces voy a comparar y obviamente la c, no hay mucha discusión, tiene que valer menos 3. Ahora, voy a comparar a, ¿sí? B. B, ¿por qué B? Porque me resultó más fácil. Fíjense, bx tiene que ser igual a 5x, entonces b tiene que ser 5. Y ahora voy a hacer el del término independiente. Voy a agregar una aclaración. Menos a tiene que ser igual a 7. ¿Sí? Entonces, si menos a tiene que ser igual a 7, a tiene que ser igual a menos 7. Vamos con el siguiente. Acá voy a comparar, de vuelta, puedo comenzar por donde quiera. Si quiero comparar, por ejemplo, el primero, ax séptima, porque es lo primero que al verlo se me ocurre que me es más fácil, puedo empezar por donde sea. Fíjense que tiene que ser igual a 9x séptima. Entonces, de vuelta, acá no hay mucha discusión, a tiene que ser 9. En el otro caso, me queda, una vez que yo ya comparé el término ax séptima, me quedan otra vez como antes, parece que dos términos independientes, pero en realidad es uno solo. El término independiente en e de x es 4 menos b. Y en f el término independiente es 10. Entonces, lo que tengo que decir es que 4 menos b es igual a 10. Cuando despejo b, me queda que b es menos 6. Y c, que aparentemente me falta hallarlo, no hace falta porque acá no tengo ningún valor de c para hallar. Vamos al otro. También puedo empezar por donde a mí me quede cómodo. Fíjense, si yo miro 4x8 y cx8, lo primero que sale, porque es fácil de ver, es que la c tiene que ser 4. Y también podría observar 7x y ax, ¿sí? Entonces, tengo el 4 de c y tengo el 7 de a. Ahora, ¿qué va a pasar con b? Menos b más 2 es todo el término independiente de g de x. Y en h, el término independiente es menos c. Entonces, lo que yo tengo que decir es que menos b más 2, que es el término independiente de g de x, es igual a menos c. Entonces, después reemplazo, porque el valor de c yo ya lo tengo, que es 4. Entonces lo reemplazo, despejo b y ahí me queda el valor de b. Bien, llegamos al final de esta primera parte. Quedan algunos ejercicios para resolver como práctica. Son ejercicios tomados del cuadernillo. En la página 23 tenemos en el ejercicio 1 para analizar
si todas estas expresiones son o no polinomios, y recuerden que en caso de que no lo sean, ahí terminó el ejercicio para ese polinomio. En caso de que sí sean, tenemos que indicar el grado, si está normalizado o no, el coeficiente principal y el término independiente. Y en el segundo caso, tenemos que hallar valores de A y B, C para que los polinomios que me dan en cada ítem sean iguales. Aquí van a necesitar mirar antes de comenzar a resolver para ver cuál es el camino más simple, y en algún caso van a tener que resolver pequeñas ecuaciones. Gracias.